Muy, pero muy buenas a todos equipos. Les doy la bienvenida a una clase más. Espero que estén genial, espero que estén excelente. Y hoy les traigo, chicos, lo que sería la continuación de la clase de gestión de riesgo. Por unos motivos se nos retrasó la grabación, ¿ok? Pero hoy ya trayéndola con el contenido completo, ya la continuación, para que ustedes terminen de entender los conceptos de lo que es la gestión de riesgo y el por qué el gestionar el riesgo a nosotros nos va a ayudar a ser mucho más eficientes en los mercados financieros. Bien, la clase pasada ya habíamos hablado un poco de el por qué gestionar el riesgo, la ley de números grandes más que nada, es que todo trader profesional en algún momento va a tener una mala racha, ¿ok? Y una mala racha en números grandes puede ser tranquilamente una racha de 12 operaciones perdidas, de 13, 14, 15, capaz de 6 nomás, ¿ok? Al final, en miles de operaciones, ¿ok? Hay infinitas operaciones que podemos hacer nosotros dentro de los mercados, siempre va a existir esa posibilidad de tener una racha mala, ¿bien? Y lo que pasa normalmente en esas rachas es lo siguiente. O sos bueno gestionando, en esta mala racha de 12 pérdidas, sos bueno gestionando, ¿ok? Y cuando sos bueno gestionando, eso simplemente se pasa por encima, ¿ok? Eso simplemente se pasa por encima. Perdés 12, ok, listo, mantenemos tranquilidad, mantenemos gestión, mantenemos plan, y vemos que esas 12 después se recuperan como si nada, literalmente como si nada, chicos. Pero ya luego está el otro tipo de persona, ¿ok? Que es el de pierde las 3 y ya quiere meter el triple, ya quiere meter el cuádruple, ya quiere meter toda la cuenta y dice, bueno, ya si perdí 50 y me quedan 100, puedo arriesgar los 100 para recuperar los 50. ¿Ok? Lo cual eso es un error grave porque normalmente en todos estos casos pierden lo que sería la fertilidad de su cuenta, ¿ok? Su materia prima, lo que haría crecer su cuenta. Pierden directamente todo, ¿ok? Por no haber gestionado correctamente su riesgo. Por eso es importante la gestión de riesgo, chicos, para mantenerse en el mercado, ¿ok? Una persona que no se mantiene en el mercado, una persona que la cuenta no le dura una semana, no puede venir y decirte, che, te puedes volver rico de la noche a la mañana, ¿ok? Porque eso simplemente es mentira, chicos. ¿Ok? Tu cuenta no dura. Más de un año no va a durar. Unos meses puede durar. Unas semanas puede durar. Y como yo ya lo he mencionado, siendo gerente de operaciones en un broker, una de las cosas más comunes que vi en las personas que queman cuentas es que capaz gestionan el riesgo, supongamos, ¿no? Van al 1% por operación, 1% por operación, 1% por operación, ¿ok? Y van así, van gestionando su riesgo bien mientras ganan. Tienen una buena gestión, su cuenta va creciendo, ¿ok? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que pasa que empiezan a perder. Empiezan a perder, empiezan a perder, empiezan a perder. Y la mala racha es lo que ya te juega en contra a la cabeza. Y ahí es, ¿qué pasa? Empiezan a sobreapalancarse para tratar de recuperar. Empiezan a cambiar la estrategia porque creen que la estrategia ya no funciona. ¿Ok? ¿A quién no le habrá pasado que viene ganando? Genial, la estrategia es lo mejor. Ahora pierde 4 o 5 seguidos. Uf, la estrategia ya no funciona. La estrategia dejó de funcionar. Entonces ahí es donde empiezan a perder, cambian la estrategia, se sobreapalancan, gestionan de manera diferente, van a YouTube, buscan secretos del trader rentable y ¡pum! Esto cae totalmente. ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede en la gran mayoría de casos, chicos. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Bien? Entonces, ya hablamos de la manera de gestionar el riesgo de una forma generalizada. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Bien. A que vamos a poner primero el riesgo total que nosotros estamos disponibles en la cuenta. ¿Ok? Vamos a poner un riesgo total. Riesgo total. ¿Ok? De decir, no sé. Si yo pierdo el 20% en 2 meses, ya no debería estar operando. ¿Ok? Si pierdo el 20% de mi cuenta entre 2 meses, automáticamente tengo que volver a operar en demo, volver a plantearme todo en el mercado, ¿ok? Y empezar a estudiar de nuevo, obviamente. Bien, entonces un riesgo total y a eso subdividirlo en riesgo mensual, riesgo mensual, riesgo semanal, riesgo diario y luego todo eso conlleva al riesgo por operación, ¿ok? Ya habíamos dado varios ejemplos, incluso lo hacemos en vivo nosotros, ¿ok? Lo hacemos en las clases, en las mismas clases en vivo ya lo hacemos. ¿Ok? ¿Qué es? Listo. Si tu riesgo mensual, supongamos que es un 10%, ¿ok? Tu riesgo mensual es un 10% porque vos dijiste, mi riesgo total va a ser un 20%, ¿ok? En 2 meses, ¿ok? O sea, eso significa que si yo pierdo el 20% en 2 meses seguidos, yo automáticamente me debería alejar de los mercados, debería tomarme un tiempo, respirar, empezar a ver mi operativa y empezar a ver cuáles son mis errores en la gestión y en la operativa. Bien, luego decir, bueno, listo, si pierdo el 20% en 2 meses, sería el 10% por mes. Bien, mi riesgo semanal
en 4 semanas aproximadamente que tiene el mes, supongamos que es un 2.5% de tu cuenta. 2.5% de tu cuenta por semana. ¿Ok? Y eso lo llevas a un riesgo diario. 2.5% por semana sería un 5%, un 0.5% por día. ¿Ok? ¿Qué significa? Si vos perdés el 0.5% en un día, automáticamente te salís del mercado. ¿Ok? La gestión finaliza durante ese día. Y eso lleva, por último, al riesgo por operación. ¿Ok? Que el riesgo por operación sería este riesgo de acá, o sea, el 0.5% dividido la cantidad de operaciones. ¿Ok? Cantidad de operaciones. Entonces, si hago 2 operaciones, 0.25 a cada una. Si hago 3 operaciones, sería un 0.12. Ah, no, eso por 4. Aproximadamente un poquito más de 0.16 por operación. ¿Ok? Más o menos. Entonces, ahí ustedes van gestionando el cómo ustedes equilibran. ¿Ok? Cómo ustedes van a equilibrar la relación de riesgo que tienen con su cuenta para optimizar, obviamente, los beneficios. Bien. Ahora, hoy vamos a hablar ya concepto avanzado de gestión de riesgo, que es la diversificación, que es importantísima, chicos. Es importantísima la diversificación. Bien, por lo siguiente. Los fondos de inversión normalmente cuando están en negativo utilizan algo que se llama estrategia de coberturas. Bien, estrategia de coberturas. ¿Qué es una estrategia de coberturas? Una estrategia de coberturas es que si vos estás dentro de un activo, supongamos, vos estás en Apple, ¿ok? Vos estás en Apple. Y estás holdeando Apple, ¿ok? Compraste Apple, te tocó comprarlo en lo alto. Bien, te tocó comprar Apple en lo alto. Bien. Y vos veías que venía subiendo y ahora Apple empezó a caer en picado, ¿ok? Vos toda esta pérdida podrías o manejarla si es que tu riesgo está dispuesto, obviamente, a dejarla correr, o podrías hacerle una cobertura a toda esta pérdida. ¿Qué significa? Ir con la tendencia, ¿ok? Pero con un riesgo muy, muy, muy chiquitito. Muy, muy, muy chiquitito, ¿ok? En este caso, obviamente hablando de Apple, no podés vender como tal si tenés acciones compradas, no podés vender acciones, ¿ok? Si las vendes abajo vas a perder. Pero un tipo de cobertura podría ser comprar un contrato a futuro en una acción similar, ¿ok? Y que vaya con el mismo recorrido. Por ejemplo, puedes incluso comprar en el Nasdaq, ¿ok? Compras un contrato de futuros en el Nasdaq, ¿ok? Compras un contrato de futuros en el Nasdaq con una expiración determinada y vas a la baja en el Nasdaq, ¿ok? Porque sabes que Apple obviamente tiene una de las mayores ponderaciones dentro del Nasdaq, una de las que más importan, ¿bien? El Nasdaq no es equivalente para todas las acciones, sino que tiene mucha más fuerza en determinados sectores, en determinadas acciones, perdón. Bien, entonces, ¿qué haces? Un contrato en el Nasdaq a futuro con un riesgo muy chiquitito. Porque, ¿qué es lo que vos estás buscando? Vos no estás buscando que el Nasdaq te dé ganancias, por así decirlo, sino que el Nasdaq temporalmente te esté cubriendo esta pérdida. ¿Ok? Que el Nasdaq de a poquito te vaya cubriendo la pérdida. Si vos acá estás perdiendo 50, el Nasdaq al menos te esté dando 25. ¿Ok? O incluso que te pueda llegar a dar 50. Bien, eso es una estrategia de cobertura. Bien, pero obviamente teniendo en claro que meter esta venta también conlleva riesgo. Mira si de golpe vos metiste esta venta y Apple comenzó a subir. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenés que entender. La estrategia de coberturas es importante entenderla, chicos. ¿Ok? Entenderla y no usarla porque sí. ¿Ok? Esto no significa que cada vez que vayas en negativo tenés que meter una cobertura. Esto significa que en determinados escenarios es bueno tener coberturas para diversificar tu capital. ¿Ok? Porque tener siempre una operación positiva y una negativa es mucho mejor que tener una negativa sola. ¿Ok? Pero recordar también que eso es riesgo. ¿Ok? Y lo importante para nosotros es entender que la gestión de riesgo la tenemos que seguir al pie de la letra. Bien, la estrategia de coberturas funciona de la siguiente manera. Bien, supongamos escenarios ficticios. Agarramos dos pares correlativos. En este caso siempre trabajamos con correlaciones. AUD, USD, agarramos Euro, USD, agarramos GBP, USD. Bien, agarro estos tres pares. A mí siempre me gusta trabajar con pares principales. ¿Ok? AUD dólar, euro dólar, libra dólar. ¿Qué tienen en común? Son correlativos. Los tres pares buscan debilitamiento del dólar para subir y fortalecimiento del dólar para bajar. ¿Ok? Son tres pares correlativos, se mueven muy similar. Si vemos hoy, por ejemplo,
el AUD dólar. Vemos que acá el AUD dólar, ¿qué está haciendo? Está haciendo una corrección que parecería que esto es un ABC. Que parecería ser ABC en onda 4. Ok, vamos al euro dólar. Tengo exactamente el mismo escenario. Tengo ABC en onda 4. Y tengo libra dólar. El libra dólar tengo exactamente el mismo escenario también. ABC en onda 4. Más en libra dólar no me metí todavía, pero ya debería montarme esta compra. ¿Ok? Así que el que lo está viendo ahora, joya, si le quiere meter. Pero también lo mismo. ABC en onda 4. Ahí. 3, 4. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bien. Primer escenario que yo podría tomar, ¿ok? O la primera decisión que yo podría tomar es lo siguiente. En vez de entrar a una, ¿ok? Porque, por ejemplo, quizás vi el AUD dólar y digo, ok, yo tengo un 1% de riesgo por operación. Esto por operación. Tengo un 1% de riesgo por operación. Bien. Ahora, yo sé que los tres pares se mueven igual. ¿Qué significa? Que si yo, en un caso que tenga mucha mala suerte, le meto 1% a cada uno, estoy perdiendo un 3%. ¿Ok? ¿Y qué es lo peor? No es malo perder un 3% quizás. ¿Ok? Pero lo peor de este escenario es que estoy perdiendo el 3% en lo mismo. ¿Ok? Hacer 1, 1 y 1 es exactamente lo mismo que meterle el 3% al AUD dólar. ¿Ok? Es lo mismo que meterle el 3% al AUD dólar. ¿Por qué? Porque los tres escenarios son muy, muy, muy similares. Sería un caso muy raro. Sería un caso muy raro. Voy a abrir otra pestaña para no borrar los dibujos. ¿Sí? Sería un caso muy, muy, muy raro que teniendo el mismo escenario en los tres pares, uno te dé stop loss, el otro te dé take profit y el otro se haya consolidado. Sería muy difícil. ¿Ok? En todo caso, ¿qué pasaría? Podrías perder uno de tres, podrías perder dos de tres, o podrías perder los tres. ¿Ok? Que es lo peor. Por eso, vuelvo y repito, acá es muy, muy, muy importante, en este caso, que nosotros gestionemos correctamente. Si tenemos el mismo escenario en los tres pares, tenemos dos opciones. Entrar a todos los pares o entrar solo a uno. ¿Bien? Mismo escenario en tres pares diferentes, que son correlativos. ¿Bien? Entonces, acá, ¿cómo funcionaría esto? Si entran solo a uno, si eligen solo uno, juegan con la posibilidad de que, vuelvo y repito, se puede perder uno de tres no más. Juegan con la posibilidad de que ese justamente sea el que pierden. ¿Ok? Entonces están arriesgando a que entre uno de los tres sea justo el perdedor. ¿Ok? Al mismo tiempo que si entran en dos de los tres pueden ser perdedores también. Si entran en tres de los tres pueden ser perdedores. Pero acá es clave la diversificación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? En vez de poner un 1% a cada uno, que sería muy tonto de nuestra parte, porque perderíamos una gran cantidad en el mismo escenario, lo que hacemos es dividir este 1% entre las tres operaciones. ¿Ok? Entre las tres operaciones. Entonces, al AUD dólar, un 0.30. Al libra dólar, un 0.30. Y al euro dólar, un 0.30. Bien, ahora, algo que aclarar antes de desarrollar esto es, yo personalmente soy trader eliotista y trader áureo. Bien, la gestión de riesgo es indiferente, totalmente indiferente de la metodología. O sea, si sos trader institucional, tenés que usar la misma gestión de riesgo. Sos trader de acción de precio, tenés que usar la misma gestión de riesgo. Si sos trader de únicamente acciones, la gestión de riesgo es la misma. Es independiente de qué activo operes, es independiente de qué metodología operes, porque siempre vienen los institucionales a decir que ellos son mejores y que ellos tienen mejores maneras, ¿ok? Pero la gestión de riesgo, independientemente de tu estrategia, independientemente de lo que vos hagas y cómo le haces al mercado, la gestión de riesgo tiene que ser exactamente la misma y tiene que ser muy minuciosa. ¿Ok? Tiene que ser muy minuciosa, tenés que ser muy detallista en tu gestión de riesgo. ¿Bien? Entonces, o dólar, libra dólar, euro dólar, dividir el riesgo de la operación. En realidad esto sería como un 0.33, ¿ok? Pero vamos a dejarlo como 0.30, ¿ok? E incluso nos quedaríamos con un 0.10 extra, que bueno, eso lo podrían diversificar. Este 0.10 quizás lo podrían diversificar en algún otro par, ¿ok? Pero siempre tener en cuenta, ¿ok? Siempre, siempre, siempre
tratar de tener en cuenta que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la gestión de riesgo, ¿ok? Tienen que ser súper cuidadosos con eso. Lamentablemente, si no tienen una buena gestión de riesgo, no van a poder tener éxito acá o no van a durar a largo plazo por lo menos. Bien, entonces acá primera parte de estrategia de coberturas. Bien, cuando vos operas correlaciones, siempre se divide el lotaje, no se opera al 1% una y al 1% el otro. Se divide el 1% entre ambas, ¿ok? Y buscar correlaciones es una muy buena manera. Bien, lo había explicado la semana pasada, había dado un ejemplo puntual que lo habíamos visto en vivo, que fue que habíamos diversificado entre 3 operaciones. Habíamos diversificado compras en el AUD-SHF, ¿ok? AUD-SHF, y teníamos también CAD-SHF, tenemos CAD-SHF y teníamos euros-HF. ¿Ok? Teníamos euros-HF, CAD-SHF y AUD-SHF. Bien, los 3. Y yo primero había visto este par de acá. El CAD-SHF fue el primero que vi. Entonces, tenía la opción de o meter el 0.5 de riesgo solamente en esto o tratar de diversificarlo. ¿Qué sucedió? Al final CAD-SHF lamentablemente se perdió porque pegó un mechazo de más. El euros-HF se desarrolló completamente y el AUD-SHF se desarrolló completamente. ¿Ok? Estas dos tocaron Take Profit y CAD-SHF me tocó Stop Loss. Bien, entonces, vean cómo arriesgar este 0.5 acá, ¿ok? Acá solamente me hubiera hecho perder, ¿ok? Pero a su vez no hubiera sido responsable arriesgar el 0.5 en cada uno, ¿ok? No sería responsable porque son correlativas, ¿bien? No es responsable hacer esto. Por eso, lo que hice fue dividir este 0.5, ¿ok? Este 0.5 de riesgo, dividirlo en las 3 operaciones. Fue, si no me equivoco, un 0.16 para cada una. 0.16% cada una, aproximadamente. ¿Ok? Porque en realidad a 15 te da 0.45 y a 16 te da 0.48. ¿Ok? Un poquito menos. ¿Bien? Pero ahí la gestión de riesgo. ¿Y qué sucedió? Ahí tuvimos, ¿sí? Bánquenme que no encuentro la lista. Ahí está. Ahí tuvimos lo que fue el take profit, este take profit de acá, en el AUD-CHF, que le tomamos toda una onda 3. ¿Ok? Encima con muy chiquito el stop loss. Bien. Luego tuvimos CAD-SHF, que el problema de CAD-SHF fue que nos quitó acá. ¿Ok? El problema de CAD-SHF fue que nos quitó acá. Esta fue la compra, era una compra, y si no me equivoco, era esperar retroceso sobre este impulso de acá. ¿Ok? Y nos había sacado por casi nada. ¿Bien? Estábamos esperando que esto sea 2 y esto sea 1, 2. ¿Ok? Y al final nos sacó. ¿Bien? Al final el escenario estuvo muy errado. Bien. Y por último teníamos el euro CHF. ¿Ok? Esta no fue esta primera entrada acá, en la onda 4. Hemos tomado todo este movimiento acá. Luego tuvimos obviamente la segunda entrada y se perdió también. ¿Ok? Y esto ya nos dice que esto pudo haber sido 5. ¿Bien? Pero ahí lo tienen. Vean cómo 2 escenarios se habían ganado. ¿Ok? Este escenario acá, el AUD-SHF que fue el movimiento también y el CAD-SHF que se perdió. ¿Ok? Entre tres escenarios, perdimos lo que hubiéramos perdido en una operación. Y al final 2 se dieron perfectamente y simplemente uno no quiso cumplir con el resto. ¿Ok? Simplemente uno no quiso cumplir y terminar como el resto de las otras 2 operaciones. Bien, por eso es importante gestionar riesgo. Y por último, también en estrategia de cobertura, ¿ok? Estrategia de cobertura, la segunda pauta muy importante, aparte de la diversificación en cada par, es lo siguiente. Supongamos este caso. Euro-USD lo ven alcista. ¿Ok? Euro-USD dando conteo alcista. GBP-USD dando conteo alcista. AUD-USD dando conteo alcista. Y caso que se dio anoche, USD-CAD dando conteo alcista. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Bien, sabemos que euro-dólar y libra-dólar tienen correlación positiva. ¿Ok? O sea que se mueven iguales. Euro-dólar y AUD-dólar tienen correlación positiva, se mueven iguales. Libra-dólar y AUD-dólar tienen correlación positiva. Ahora, todos estos 3 pares tienen correlación negativa con el USD-CAD. ¿Qué significa? Que si uno se mueve a la baja, el otro se tiene que mover a la alza.
en la gran mayoría de casos, no siempre. Entonces, ¿qué pasó? Tienes eurodólar alcista, libra dólar alcista, AUD dólar alcista y USD-CAD alcista, que teóricamente el USD-CAD tendría que ir en contra de todo esto. Bien, acá muchas personas que hacen, ven que por acá son 3 y son mayoría, entonces entran a estos 3 escenarios y lo descartan. Bien, eso no es diversificar, ¿ok? Porque vos tenés que diversificar que en el peor de los casos, ¿cuál puede ser el peor de los casos? Que pierdas estas 3, ¿ok? Y en ese caso se daría el USD-CAD. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo una cobertura de la pérdida en el USD-CAD, ¿ok? Volvemos al caso anterior. Pones acá, supongamos de tu 1% de riesgo, pones 0.30, pones 0.30 y pones 0.30 de tu 1% de riesgo. Acá tenés un 1% de riesgo que ibas a arriesgar en una sola operación, pero lo arriesgas en 3 para diversificar. En el peor de los casos perdés un 1%. Ahora, el USD-CAD, si bien tiene dólar, no estás buscando el mismo escenario que acá. Por lo tanto, no tenés que diversificar este 1% acá. ¿Ok? Porque es un escenario completamente diferente. Es más, el escenario va en contra. Bien, en este caso, ¿qué puedes hacer? Al USD-CAD lo puedes operar como operación individual. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el peor de los casos? El USD-CAD se pierde y todos estos se ganan. ¿Ok? USD-CAD se pierde y estos se ganan. Son correlaciones negativas. Van a moverse, obviamente, en direcciones diferentes. Bien, por lo tanto, si el USD-CAD sube, estos 3 van a bajar. Perderías acá un 1% y en el USD-CAD, obviamente, por riesgo-beneficio, vas a ganar un poco más de lo que perdiste en las otras entradas. Bien, o como mínimo el 1%. Bien, entonces esto estás haciendo una cobertura. Estás viendo que el USD-CAD tiene un escenario alcista, ese escenario alcista se puede dar, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Metes la operación, porque es una operación diferente, ¿ok? La metes con tu 1% de riesgo, vos diversificaste este 1% acá, entonces al final uno de los dos escenarios se da, o el USD-CAD sube, o el euro dólar, libra dólar y AUD dólar suben, ¿ok? Eso es tener bien diversificado tu capital, ¿ok? Estás haciendo una cobertura. Porque en el peor de los casos, supongamos que vas a un 1 a 3 de riesgo-beneficio. ¿Ok? Perdés esto, listo, perdiste el 1%. Ganas esto en el 1 a 3, ganaste 3. Por haber cubierto el riesgo. Bien, en este caso, por ejemplo, anoche yo entré en compra. En realidad hice eso anoche. Bien. Anoche yo había visto este escenario, 1, 2, bien, y dije, listo, vamos a comprar. Compré acá, muy chiquitito el stop loss, fueron únicamente 10 pips, si no me equivoco. Menos de 10 pips, ¿ok? Y bueno, obviamente en la noche no lo cerré. Bien, compré libra dólar. Compré libra dólar. Que también hice lo mismo. Compré por acá. ¿Ok? Ahí stop loss cortito. Bien, y compré por último. ¿Qué más había entrado? Había entrado a la U de dólar también. También me pasó exactamente lo mismo. Acá. Dice que esto era ABC. ¿Ok? Entré acá cuando empezó a dar el final de la corrección. Cuando me dejó interés de compra y demás. Bien, llegó a estar positivo. Obviamente buscaba mucho más recorrido. Llegó a estar positivo. Pero ¿qué pasó? Las 3 se terminaron perdiendo. Y anoche yo también tenía compra en el USD-CAD. Tenía esta compra acá. Tenía esta comprita acá, en el USD-CAD. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Perdí 3 diversificando y con una sola en positivo ya recuperé esas 3 y ahora mismo estoy en ganancias. ¿Ok? Por eso, esto fue una cobertura, ¿ok? Para diversificar obviamente las probabilidades. Porque si vos solamente entrás en AUD dólar, euro dólar y libra dólar porque van en la misma dirección y porque son mayoría y bla, 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 lo que sucede ahí es que vos estás gestionando un solo escenario, que es que todo suba. Y si cae todo, obviamente perdés absolutamente todas. ¿Bien? Por eso, chicos, vuelvo y repito, es importantísimo la gestión de riesgo dentro del trading. ¿Ok? Hoy le dejo claves para que las analicen, para que las vayan poniendo de a poco en práctica, para que de a poquito vayan viendo los escenarios en los que están dando. Bien, se me está por dar un TP en el US 100, el Nasdaq. Y me hubiera gustado entrar a esta. Esta ha sido mucho mejor. El US 30 ha sido mucho mejor. Pero ¿qué pasa? No tenía escenario de compras acá. Y sí en el US 30. Bien. Ok, pero lo que tienen que entender es eso, chicos. Entender la estrategia de coberturas, tanto en el sentido de diversificación de capital, como en el sentido de entrar en coberturas para cubrir una posible operación perdedora. Es lo que les dije. Por ejemplo, vos entraste en euro dólar. Ponete, ¿no? Entraste en euro dólar.
Bien, entraste en compra, compraste acá y el euro dólar hizo esto, pam, 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 compraste y empezó a caer. Empezó a caer, empezó a caer, empezó a caer. ¿Y vos cómo cubrís ese riesgo ahora mismo si sabés que a futuro el euro dólar quizás se recupera? ¿Ok? Capaz el euro dólar ni siquiera te toca stop loss. No, simplemente el stop loss lo tenés mucho más abajo, los stop loss lo tenés más abajo, ¿ok? Supongamos este caso, y lo tenés en negativo y lo tenés que holdear en negativo porque se te consolidó acá, ¿ok? Y el USD CAD es simple. El USD CAD en todo este trayecto negativo que vos tuviste en el euro dólar, el USD CAD hizo esto. Impulso, onda 2 en forma de banderita, ¿ok? Entraste acá, un stop loss cortito y te hizo todo el recorrido. Todo este recorrido que vos lo estás manejando en pérdida acá, lo ganaste en el USD CAD. Le hiciste una cobertura. Todo este drawdown que tuviste acá, lo ganaste en el USD CAD. ¿Ok? Entonces ya si el euro dólar te toca stop loss o te toca take profit, ¿ok? Ya es indiferente. ¿Ok? Sabes que puede venir acá tranquilamente y perder que vos en el USD CAD ya no solo recuperaste la ganancia, sino que te llevaste un poquito más. Perdón, recuperaste la pérdida y te llevaste un poquito más. Bien, por eso es importante cubrir. Ahora, vuelvo y repito, vuelvo y recalco. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlo de forma responsable, ¿ok? Esto no significa que porque el USD CAD esté cayendo, compramos euro dólar, ¿ok? Eso no tiene necesariamente que suceder así, sino lo que vos tenés que hacer es verlo de forma responsable, ¿ok? Si estás comprando en el euro dólar y no tenés un escenario para hacer una cobertura, ¿ok? Entonces no haces la cobertura. Simple, súper, súper, súper simple. No se hace si no se da el escenario, ¿ok? Entonces simplemente es esto por hoy, chicos. 30 minutitos de lo que para muchos es aburrida gestión de riesgo, pero 30 minutos de lo que para muchos es poder tener su cuenta a largo plazo, poder llegar a fondos de inversión, ¿ok? Por ejemplo, proyectos como Axi Select, ¿ok? Que hasta ahora no he hablado mucho de eso, pero Axi Select, que son proyectos que buscan gestores de capital y te pueden hacer asignaciones de hasta $1 millón. ¿Ok? Yo no estoy hablando de pruebas de fondeo, yo no estoy hablando de cuentas de fondeo, ¿ok? ¿Manejamos cuentas de fondeo? Sí, tenemos nuestras cuentitas ahí de Cortana, de Blueberry Markets y demás, que son cuentas de fondeo y que sirven como capitalización al final, ¿ok? Pero programas, por ejemplo, como Axi Select, que te pueden llegar a $1 millón reales, ¿ok? Porque sabemos obviamente que las prop firms no te están dando dinero real, ¿ok? Cortana no te está dando dinero real, ¿ok? Pero Axi Select, por ejemplo, sí es un programa de fondeo real a través de inversionistas. ¿Ok? Acá lo pueden leer, incluso pueden buscar Axi Select, el programa Axi Select, y acá van a darte, por ejemplo, específicamente qué es lo que buscan. ¿Ok? Puedes hacer tu prueba de fondeo entre muchas comillas. Bien. Y ahí van midiendo. Y una de las cosas que más se mide es el riesgo. ¿Ok? Evalúa la competencia en la gestión de riesgo eficaz. ¿Ok? La gestión eficaz de los riesgos, perdón. ¿Ok? Entonces vean cómo acá la gestión de riesgo es importantísima, porque ustedes vienen acá y por más que ganen $10 millones, si su drawdown fue de la mitad de la cuenta, obviamente no los van a tomar. A nadie le importa cuánto ganas. A todos le importa qué tan bien gestionas. Axi Select es uno, luego está Darwinia. Dar- Ay, Dios. Otra vez Darwinia. ¿Ok? Darwinia es otro, o Darwin X Zero, como le gusta decirle. Darwin X Zero es acá. Otro programa más de asignación de inversiones. ¿Ok? También buscan inversionistas, buscan gente que sea buena gestionando riesgo, ¿ok? Y ahí le dan asignaciones de capital real, porque lo que hace DarwinX es tomar capitales. Ven acá, por ejemplo, la asignación máxima ahora mismo es de $375.000, ¿ok? $375.000. Y vean que estas personas, para ganar $375.000, que fue tan solo el 21% de la cuenta, ¿ok? El 21% de la cuenta únicamente, ¿ok? ¿Cuánto arriesgaron? Arriesgaron el 2%. ¿Ok? O sea, ganaron un 21% con una pérdida máxima del 2%. Eso es una gestión de riesgo competente. Entonces vean cómo la gestión de riesgo, mientras más eficaz es tu gestión de riesgo, mucho mejor terminás, ¿ok? Muchas mejores asignaciones tenés. Porque esto no se mide en quién gana más. Esto no se mide en quién ganó más dinero o no, o quién no ganó más dinero. ¿Ok? Vamos a ver acá, por ejemplo. Si no se miden qué tanto se arriesgó. En este arriesgó el 0.81, está un poco más abajo, pero sacó un 20% igual.
que tiene un 20% sobre el capital de todos modos. Pero ¿qué se valora más? Se valora que el otro tuvo mucho menos riesgo, puso mucho menos riesgo, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que uno va poniendo por encima. Vean, por ejemplo, este ganó solo el 5%, el otro había ganado el 20% con el 6%. Y vean que este solo ganó el 5% y se valoró más que tenga un drawdown bajo, ¿ok? Entonces, así chicos, así ustedes van a lograr conseguir asignación de capital, poder vivir del trading si es su objetivo, pueden hacerlo, pero con asignaciones de capital, ¿ok? Y para eso tienen que ser muy buenos gestores de riesgo, porque el día de mañana, si Flash mete 5 operaciones a 5 lotes, porque sí, porque venís perdiendo, pum, se te va esto, no lo recuperas, no recuperas las cuentas que te fondearon y ahí se murió tu sueño de ser trader. Todo porque por no gestionar el riesgo, por ser terco en la gestión de riesgo, que muchas veces las personas lo quieren ignorar, quieren meter operaciones, quieren sobreapalancarse y demás. Está perfecto, hacelo, es tu cuenta, ¿ok? Pero a futuro nunca vas a llegar a nada como trader haciendo esas cosas. En cambio, gestionando riesgo de una forma muy minuciosa, se llega a gestionar capital y se llega a muchas otras cosas más. Así que nada, equipo. Muchísimas gracias a todos por estar. Recuerden que la comunidad es totalmente gratuita, no cobramos por ningún tipo de servicio, nadie les tiene que pedir absolutamente nada por privado. Ustedes simplemente me pueden contactar por mis redes sociales, por Instagram me encuentran como Nacho Pips, en Telegram me encuentran como Nacho Pips y también en TikTok me van a encontrar como Nacho Pips. Así de sencillito, ¿ok? Chicos, estamos hablando, estamos en contacto, únanse a la comunidad, participen en todo el contenido gratuito que estamos dando nosotros todos los días, ¿ok? Y espero que sigan genial. Bye bye.